El turno es para el doctor Santiago Acosta Ortiz, quien seguidamente presentará el tema incapacidades laborales. El doctor Acosta es médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina del trabajo de la Universidad CES, abogado de la Universidad de Antioquia y actualmente labora en la EPS Sura. Cordial saludo, es un placer para mí estar hoy con todos ustedes y agradezco a Asmedas por invitarme a estar en este Congreso Nacional de Medicina General y Social para hablar de un tema que nos convoca el día de hoy, que es conceptos generales y abordaje de las incapacidades médicas y laborales. Sobre las incapacidades médicas hay mucho por decir, pero hay unos temas importantes que debemos conocer todos los médicos tratantes. Las incapacidades médicas las podemos entender de muchas maneras, pero quizás más allá de un certificado médico, las incapacidades podrían constituir lo que en derecho llamamos o conocemos como títulos valores, que es un documento que equivale a un monto económico que puede ser cambiado. En este caso, las incapacidades pueden ser reclamadas por los trabajadores ante su empleador por un valor equivalente a los días de la incapacidad, y a su vez el empleador podrá solicitar un reembolso a la aseguradora correspondiente, bien sea la EPS o la administradora de riesgos laborales. De manera tal que las incapacidades conllevan una connotación económica de fondo, por lo que en los últimos años, a partir del 2008, las incapacidades vienen en un incremento constante en Colombia, lo cual ha impactado de una manera significativa la economía de las empresas, de las organizaciones y del sistema de seguridad social en Colombia y en el mundo. Esto lo vemos en los bullets que estamos exponiendo en este momento, donde algunos gremios, algunas empresas expresan y manifiestan el impacto del ausentismo en su economía. Sin más preámbulos, demos paso a la agenda que les propongo en este momento para hablar de las incapacidades, comenzando a hablar por las definiciones que nos trae el marco legal de seguridad social. Desde el sistema de salud, para las incapacidades de origen común, el Ministerio de Salud no nos da una definición de qué es una incapacidad, pero sí nos define cuál es el auxilio económico que representa, estableciéndolo como el reconocimiento económico que las empresas promotoras de salud reconocen a los trabajadores cotizantes no pensionados por el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar su ocupación u oficio. Entonces, de aquí podemos entender que las incapacidades solamente aplican para los afiliados cotizantes al sistema de seguridad social. Sin embargo, necesitamos una definición mucho más concreta de qué es una incapacidad, y la podemos encontrar en el marco legal del sistema de riesgos laborales, específicamente la Ley 776 de 2002, que nos reglamenta todas las prestaciones económicas para riesgos laborales. Esta definición nos habla de las incapacidades generadas cuando hay un cuadro agudo de una enfermedad. Aquí podemos acotar aún más la definición, encontrando que solamente son para enfermedades o patologías agudas. No podemos hablar de incapacidades para cuadros crónicos como diabetes compensadas, hipertensión, hipotiroidismo, pero tampoco para una lumbalgia crónica o una artrosis o una artritis crónica cuando no exista una agudización de por medio. En esos casos las incapacidades temporales no tienen cabida. Y la segunda parte de esta definición nos habla que es para trabajadores que estén impedidos para desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. De manera tal que para emitir o prescribir una incapacidad médica tenemos que indagar siempre cuál es el oficio o la ocupación del trabajador para determinar la duración de la misma. Pues no es lo mismo incapacitar por una rinofaringitis a un gerente de una empresa que a un auxiliar de servicio al cliente que esté de cara al público constantemente. Dicho lo anterior, propongo una definición que agrupa todas estas condiciones para tener mayor claridad. Esta definición es la siguiente: una incapacidad médica es la indicación de un reposo terapéutico requerido para la rehabilitación de una condición aguda de un trabajador cotizante al sistema y que esté debidamente certificada por el médico tratante.
porque la incapacidad no puede ser expedida por nadie más que no sea el médico tratante o el odontólogo en las atenciones de su especialidad. Ya habiendo aclarado la definición técnica de incapacidades, hay otra definición correlacionada importante para que vamos aclarando, que es la definición de prórroga. La prórroga por mucho tiempo fue definida en la resolución del Seguro Social, que solamente cobijaba a la EPS de esta extinta entidad, pero ya tenemos una definición en el decreto 1333 del 2018, compilado en el decreto único del sistema de salud 780, que la prórroga es una incapacidad prescrita después de una incapacidad inicial, sin que hayan pasado más de 30 días entre una y otra, y siempre y cuando ambos diagnósticos o sean iguales o tengan correlación. Algún ejemplo típico podría ser un paciente con una incapacidad por una fractura de la tibia, que luego de 10 o 15 días de haber finalizado la incapacidad consulta por síntomas de osteomielitis. Entonces aquí podemos hablar de una consecuencia de la segunda incapacidad con la primera, para que el médico tratante la clasifique como prórroga y se pueda generar el pago o el reconocimiento económico respectivo en condiciones de prórroga, porque aquí no van a estar los primeros 2 días a cargo del empleador. Habiendo aclarado estas situaciones frente a las definiciones de incapacidades, pasemos a hablar del proceso de expedición de la incapacidad. Este proceso de expedición lo podemos clasificar en 3 momentos. Un primer momento, que es la prescripción médica como tal, el acto médico por excelencia, donde el médico tratante en su consulta o atención de urgencias u hospitalaria prescribe unos días de incapacidad, definiendo todos los elementos que el certificado de incapacidad requiere, dentro de los cuales está por supuesto el nombre y la identificación del paciente, el origen de la incapacidad, bien sea enfermedad general, accidente de trabajo o enfermedad laboral, el diagnóstico CIE-10 de la incapacidad y la identificación del médico tratante, acompañada por supuesto de la fecha de inicio del certificado médico y la duración de la misma. Además, este médico tratante que prescribe la incapacidad debe pertenecer a una IPS adscrita a la red de la IPS, pero también podrá ser prescrita por un médico que esté actuando dentro de una atención en el marco de una administradora de riesgos laborales, de una atención a cargo del SOAT, por una póliza o una medicina prepagada, pero también puede ser prescrita por un médico particular. Sin embargo, cuando la incapacidad es prescrita por un médico particular o en una atención en un sistema que no esté conectado al sistema o a la historia clínica de la EPS, será necesario pasar a un segundo momento, que es la transcripción de la incapacidad, que es un acto administrativo, pero que sigue siendo un acto médico, teniendo en cuenta que tiene implícito la manipulación y el conocimiento de una historia clínica, de un diagnóstico que no puede ser conocido por terceros sin la debida autorización. Entonces este proceso es un procedimiento que no está reglamentado en Colombia, y cada entidad administradora de planes de beneficios o EPS va a definir cuál es el proceso y las condiciones y requisitos para transcribir una incapacidad y llevarla a papelería oficial de la entidad. Normalmente las entidades o las administradoras aseguradoras de salud, las EPS, solicitan documentos como el certificado de incapacidad, por supuesto, acompañado de la respectiva historia clínica. En el caso de eventos SOAT, también es preciso acompañar el informe o el croquis del evento SOAT. Puede ser requerido también el registro civil para licencias de paternidad o la atención del parto o del aborto para licencias de maternidad. De manera tal que, no siendo un proceso reglamentado, según el concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, se entiende que esto es un proceso facultativo de las EPS para definir si se transcriben o no las incapacidades de médicos particulares o de médicos no adscritos a la aseguradora.
Una vez el trabajador tiene una incapacidad prescrita en papelería oficial de la EPS o transcrita cuando no fue emitida inicialmente en dicha papelería, ya el trabajador no tiene ninguna otra responsabilidad que entregar esta incapacidad o este certificado médico a su empleador. Ahí culmina la responsabilidad del trabajador y ya será el empleador el responsable de adelantar el tercer momento, que se llama radicación. La radicación no es otra cosa que el cobro o la solicitud de reembolso de la prestación económica por la incapacidad por parte del empleador ante la aseguradora correspondiente, bien sea la EPS o la ARL. El decreto antitrámite 019 de 2012, en su artículo 121, claramente establece que este proceso de radicación no puede ser delegado por el empleador ante el trabajador. Solamente lo puede realizar el empleador ante la EPS y de ninguna manera puede exigirse la historia clínica para radicar o cobrar una incapacidad. Sin embargo, también tenemos que aclarar que el empleador siempre será responsable de realizar el reconocimiento económico de las incapacidades a sus trabajadores en la misma periodicidad de la nómina, independiente que la EPS o la ARL haya reconocido las incapacidades temporales. Hay algunas condiciones para este pago o reembolso de incapacidades, como puede ser una cotización mínima por 4 semanas a partir de la afiliación del cotizante, y en esas 4 semanas las incapacidades correrán por cuenta del empleador. Empleador que cuenta con un periodo de 3 años para cobrar las incapacidades. Esto es lo que llamamos la prescripción del derecho al reembolso. Frente al reconocimiento económico de las incapacidades, podemos empezar por decir que esto está reglamentado desde hace mucho tiempo en el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en el artículo 227, en una responsabilidad que está en cabeza del empleador y sigue siendo así. El empleador siempre será responsable del pago de las incapacidades a sus trabajadores hasta por 180 días. En los primeros 90 días al 66% del salario o 2/3 partes, y hasta el del día 90 al día 180 por el 50%. Lo que ocurre es que a partir de 1994, con la entrada en vigencia de la Ley 100, este reconocimiento económico por incapacidades ya ha sido asumido por las EPS, que tienen la responsabilidad de reembolsar estas prestaciones a los empleadores. Hasta hace algunos años, muchos de ustedes recordarán que los primeros 2 días de incapacidad no se le pagaban a los trabajadores. Sin embargo, el decreto 2943 de 2013 aclaró que estos primeros 2 días siempre estarán a cargo del empleador y deben ser pagados en el mismo porcentaje que reconocen las EPS, esto es el 66% del salario. Y ahí en adelante, el tercer día en adelante, estarán a cargo por parte de la EPS cuando se traten de incapacidades de origen común. Sin embargo, desde el 2007 la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2007 nos estableció que las incapacidades nunca podrán ser pagadas por debajo de un salario mínimo, y a partir de ese año las incapacidades comenzaron a aumentar tanto en frecuencia como en severidad. Ahora, cuando las incapacidades se tratan de eventos de origen laboral como accidentes de trabajo y enfermedades laborales, serán reconocidas por el empleador en el primer día, y a partir del segundo día serán reconocidas por las ARLs al 100%. De manera tal que es importante que sepamos cuánto vale una incapacidad hoy en Colombia. Una incapacidad en promedio el día está costando alrededor de 50.000 pesos, de manera que una incapacidad por un esguince de tobillo que a nadie se le niega en 10 días nos puede estar representando 500.000 pesos, un valor inclusive superior al de una resonancia magnética, que en ocasiones nos representa una mayor análisis o inclusive auditorías por parte de las aseguradoras para su autorización. Muy bien, en este cuadro podemos ver cómo se financian las prestaciones económicas de las incapacidades. Esta financiación tiene básicamente 4 fuentes. La primera es el empleador para las incapacidades del día 1 y 2 de origen común. La segunda fuente de financiación sería la ADRES, o la administradora de recursos del sistema de seguridad social, que le entrega una financiación a las EPS por cada cotizante equivalente al 0.38% del índice de base de cotización. Esto es 3.800 pesos para cada persona que se gane 1.000.000 de pesos al mes.
para el pago de todas las incapacidades que se puedan causar entre el día 3 y el día 180. Otra fuente de financiación son a partir del sistema de pensiones, donde recordemos que cotizamos un 16%, del cual los que cotizan al régimen de ahorro individual se destina un 1.5% para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y un 3% para un seguro previsional y la administración del fondo. Pero de este 3%, el seguro previsional debe pagar o reconocer las incapacidades causadas entre el día 181 y el día 540 de manera directa al trabajador, sin que el empleador tenga ninguna responsabilidad. Y la última fuente de financiación es el sistema de riesgos laborales, directamente a través de la cotización del empleador, donde las ARL van a reconocer las incapacidades al 100% desde el día 2 en adelante. Muy bien, para no entrar en mucho detalle de normas y leyes que de pronto los médicos no nos interesan tanto, quiero acotar este cuadro simplemente para aclarar cuáles son los reconocimientos por parte de cada entidad en cada periodo. Entonces, los primeros 2 días los paga el empleador. Del día 3 al día 90 los paga la EPS al 66% del salario. Del día 91 al 180 continúa la EPS al 50% del salario, y ahí entrará el fondo de pensiones a pagar incapacidad desde el día 181 hasta el día 540, mientras no haya calificado la pérdida de capacidad laboral. Y si por alguna razón el trabajador continúa incapacitado más allá del día 540, nuevamente entrará la EPS a reconocer las incapacidades cuando exista pronóstico favorable de rehabilitación. Y en origen laboral, las ARL reconocerán incapacidades del día 2 en adelante. Cuando se trata de un evento SOAT, es preciso tener en cuenta que el SOAT no es un origen de enfermedades ni accidentes, es un tipo de evento y debe ser un evento SOAT de origen común, cuando la persona se accidentó en su vehículo, cuando no está laborando, o será un accidente de trabajo cuando, por ejemplo, se trata de un domiciliario que sufrió una lesión por causa o en ocasión de su trabajo. Y el SOAT solamente va a reconocer las prestaciones asistenciales hasta el tope de los 800 salarios mínimos diarios, pero las incapacidades correrán por cuenta de la ARL o de la EPS según el origen. Y cuando se traten de eventos violentos o inclusive también de eventos de movilidad como accidentes de tránsito, las personas podrán acudir al médico legista para obtener un dictamen o una incapacidad médico-legal, pero esta incapacidad nunca va a tener en cuenta la ocupación o el oficio de la persona, ni siquiera si es cotizante o no, de manera que estas incapacidades médico-legales no tienen efectos laborales ni sirven para justificar el ausentismo, de manera que estas personas tendrán siempre que acudir a la consulta en la IPS adscrita a su EPS para obtener una incapacidad médico-laboral y poder justificar su ausentismo debidamente. El sistema de seguridad social tiene algunas exclusiones frente a las incapacidades que es importante que nosotros conozcamos como médicos tratantes. La primera de las exclusiones se trata de los procedimientos estéticos, inclusive sus complicaciones. Y la segunda exclusión se trata de todas las atenciones que se encuentren excluidas del plan de beneficios en salud. Hay quizás otra exclusión que es bastante compleja y polémica para las personas que viajan de vacaciones o de trabajo al exterior y se trata de la que trae nuestro sistema de seguridad social, teniendo en cuenta que todas las prestaciones asistenciales y económicas reconocidas por el sistema deben ser aquellas ordenadas o prescritas dentro del territorio nacional. Entonces aquí entra en juego el principio de territorialidad, por lo tanto es posible que las entidades promotoras de salud no reconozcan las incapacidades que se causen en un periodo de vacaciones cuando sean prescritas por una clínica o un médico en otro país. Finalmente, para dar por culminada esta charla sobre los conceptos generales de incapacidades, quiero dar algunos conceptos generales sobre la incapacidad prolongada. Esto es una situación bien compleja para los pacientes que nos llegan con incapacidades de 100 días, 200 días y hasta de 1000 y 2000 días, cuyo único motivo de consulta es una incapacidad médica. Entonces, para acá tenemos que tener en cuenta qué hacer con este tipo de personas. Lo primero es analizar cuál es el pronóstico de rehabilitación
y si hay una posibilidad o no de una reincorporación con recomendaciones funcionales, independientemente que ya haya sido calificado o que esté en trámite de calificación o que tenga un tratamiento pendiente. En cualquier momento, si la reincorporación es posible o factible según la ocupación y según la patología, debemos proceder a reincorporar el paciente y el trabajador idealmente expidiendo unas recomendaciones funcionales. Las recomendaciones funcionales son aquellas recomendaciones médicas generales. Los médicos tratantes nunca debemos dar recomendaciones laborales, no debemos ordenar reubicaciones, cambios o ajustes en el horario laboral, equipos especiales de trabajo, porque esto corresponde a los médicos ocupacionales que realizan las evaluaciones ocupacionales dentro del marco del trabajo o contratados por la empresa. Entonces, una recomendación funcional para restringir cargas, para realizar cierto tipo de movimientos, las debemos prescribir para facilitar la reincorporación con el debido cuidado por parte del trabajador y de su empleador. La otra situación a tener en cuenta en las incapacidades prolongadas es el pronóstico de rehabilitación. Cuando haya un pronóstico favorable y la incapacidad sea pertinente y necesaria para la rehabilitación del paciente, debemos continuar prorrogando esa incapacidad hasta cuando sea necesario y estar siempre atentos al momento de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, porque en ese momento se va a determinar o la condición de invalidez y el derecho a una pensión o una incapacidad permanente parcial ante una secuela establecida y una mejoría médica máxima, y en caso tal ya no va a ser pertinente la prórroga de la incapacidad y el trabajador deberá reincorporarse con las recomendaciones médicas funcionales respectivas. Entonces aquí puedo añadir que desde el día 90 al día 180 las EPS tienen que hacer un seguimiento a todos estos trabajadores con incapacidades prolongadas. Solicitar a los médicos tratantes la expedición del concepto de rehabilitación. Este concepto es responsabilidad de los médicos tratantes y simplemente debemos llenar los diagnósticos, cuál es el concepto, el pronóstico de rehabilitación, si es favorable en caso de que haya tratamiento curativo posible o desfavorable cuando ya se trate de una secuela o de una enfermedad sin un tratamiento curativo posible, que solamente tiene tratamiento sintomático o paliativo. Y al día 180 este trabajador va a pasar al fondo de pensiones para determinar si se califica la secuela, la pérdida de capacidad laboral, cuando medie un pronóstico desfavorable. Pero si el pronóstico es favorable, la administradora de pensiones deberá postergar esa calificación hasta el día 540 y mientras tanto tendrá que reconocer un subsidio por incapacidad temporal equivalente al 50% del IBC o del salario del trabajador, para que al día 540 se califiquen las secuelas, y en caso de que no se haya calificado por alguna razón, la persona va a continuar incapacitada con un pronóstico favorable, la EPS deberá continuar reconociendo este auxilio por incapacidad temporal al 50%. Bueno, agradezco mucho toda su atención, nuevamente Asmedas, por permitirme estar con ustedes en este importante evento y espero poderlos acompañar en una próxima ocasión.